Te quedé debiendo dos cosas con respecto a la secta del Fénix. Yo te dije que el secreto del que habla el texto y que según Borges practica la humanidad entera no tiene que ver con la sexualidad, sino con la espiritualidad. El logos, o capacidad de pensar y de hablar, que según Aristóteles nos distingue de otros animales, nos hace partícipes, lo sepamos o no, de un rito sagrado y secreto. El rito consiste en pensar, imaginar. Es sagrado porque involucra la creación del cosmos. Pensar es dar existencia al mundo externo y por supuesto al interno. Y además es secreto porque ignoramos esto. Ignoramos que imaginar crea nuestra realidad, con algunas excepciones. Los budistas, los gitanos, ellos lo saben. Y este es el único tema de la secta del Fénix. De modo que si queremos hablar de cópula, podríamos hacerlo, pero en el sentido de cópula metafísica, como la plantean los antiguos mitos que explican el origen del cosmos y que por eso llamamos cosmogónicos, ¿no? Fíjate que Borges menciona en la alegoría del Fénix una leyenda o mito cosmogónico que alguna vez unió a la humanidad. Claro, la unión en el sentido de que reaparece en distintas culturas que no tuvieron contacto entre sí. Pero lamentablemente, sigue diciendo Borges, los humanos superficiales lo olvidaron a ese mito, ¿no? Y lo sustituyeron o bien por la tradición de un castigo, o bien por la tradición de un pacto, o bien por la tradición de un privilegio. Se está refiriendo a las religiones del libro, el catolicismo, el islam y el judaísmo, en ese orden, ¿no? El catolicismo y el castigo por el pecado original, el islam y el pacto de sumisión ante Dios, y los judíos que se consideran el pueblo elegido. Estas religiones sustituyeron la religiosidad primitiva y son las que llegaron a nuestros días, ¿no? Esto está claro. Ahora, ¿cuál sería el mito tristemente olvidado que sustituyeron? Borges no lo explicita, pero en este contexto debería ser uno que nos recordara el secreto. Un buen candidato sería entonces el mito de Urano y Gea, transmitido por Hesíodo en la Teogonía, pero del que efectivamente hay otras versiones en otras culturas, como por ejemplo la leyenda de Apsu y Tiamat. Este mito cuenta, el de Urano y Gea, que antes de la existencia del cosmos existían Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Urano permanecía encima de Gea, engendrándole hijos sin cesar, hijos que no podían nacer porque Urano los aborrecía y porque no quedaba espacio entre él y Gea para que nacieran. Gea no solo no aborrecía a sus hijos, sino que además sentía su vientre a punto de reventar, ¿no? Y su malestar se estaba volviendo insufrible. Entonces tramó un ardid con su hijo Cronos, el tiempo, el dios fuego de las ruinas circulares. Gea le dio una hoz a Cronos para que desde el interior de su vientre mutilara el miembro del padre, cosa que Cronos cumplió. El dolor que Urano sintió con la mutilación hizo que se apartara bruscamente de Gea, con lo que por fin se abrió un espacio entre ellos y Gea pudo dar a luz a toda la creación. Es decir, que los hijos de Urano y Gea pudieron nacer gracias al tiempo y al espacio. Pero antes tuvieron que ser engendrados por el cielo y la tierra, los incansables copuladores metafísicos, que en el contexto del secreto simbolizan el pensamiento sutil, por un lado, y una materia densa que anhela ser moldeada por lo sutil y que anhela ceder, dar a luz esas creaciones. Y también simbolizan, ¿por qué no?, el intercambio entre lo humano y lo divino, entre lo universal y lo particular, entre lo celestial y lo terrenal. Perdón, pero me fui por las ramas porque lo que te quedé debiendo no era esto, ¿no? Esto es solo un refuerzo de lo ya dicho para que no vuelvas a dudar de cuál es el secreto al que se refiere la secta del Fénix. La deuda es otra. Que Borges hablara del secreto en su literatura no quiere decir que creyera en el secreto. Eso es una de las demostraciones que te debo. Y también te debo el enganche de la secta del Fénix con los cuentos El Sur y El Fin. Por suerte, estas dos deudas se pagan con la misma moneda, demostrando la conexión de la secta del Fénix con el Sur, con el cuento El Sur. Como El Sur es declaradamente autobiográfico, lo que conecte subterráneamente con él va a ser autobiográfico también, ¿no? Y va a estar relacionado con el accidente y con la iluminación, como pasó con El Fin, que resultó ser la continuación del Sur, donde Borges relata de manera simbólica las consecuencias que tuvo la iluminación en su obra. No más literatura criollista, no más culto al coraje, no más cuchilleros, a menos que sirvieran a propósitos metafísicos subterráneos. El símbolo que conecta el Sur y El Fin es un libro, el Martín Fierro. En El Sur, sus estrofas inspiran el criollismo de Borges. En El Fin, su protagonista muere como símbolo del fin de esta etapa criollista de Borges.
Y a esta altura ya te imaginarás que si Borges, alias el simétrico, conectó el sur y el fin mediante una obra literaria, va a conectar el sur y la secta del Fénix mediante otra obra literaria, ¿no? En este caso, Las Mil y Una Noches. Es el otro libro que se menciona en el sur. 4 veces lo menciona Borges. Es el causante del accidente. Dalman había conseguido un ejemplar, impaciente por examinarlo, corrió por la escalera y se dio el golpe fatal. Esa es la primera mención. Segunda mención, cuando cuenta que las ilustraciones del libro poblaron sus pesadillas febriles. Tercera mención, cuando va en el tren, cuando cree ir en el tren, porque nunca salió de la cama del sanatorio, ahí Dalman saca Las Mil y Una Noches, y aunque casi no lee, porque lo distrae el paisaje, se lo queda entre las manos, ¿no? Viajar con ese libro tan vinculado a la historia de su desdicha significaba que las fuerzas del mal habían sido anuladas. Sobre esto voy a volver. Es re importante, un bonus track que podría ser tremendo. Hay una cuarta mención. Cuando los parroquianos lo provocan, Dalman finge leer Las Mil y Una Noches para tapar la realidad. La pregunta es ¿por qué Las Mil y Una Noches conectaría el sur con la secta del Fénix? Bueno, por múltiples razones simbólicas. Empiezo por una obvia. Viste que Dalman casi no leyó en el tren porque lo distraía el paisaje. Bueno, eso que no leyó, Borges lo deja asentado. La montaña de piedra imán y el genio que juró matar a su bienhechor. Es tan obvia la alusión al secreto que ni siquiera tengo que contarte las historias correspondientes. Me bastan los títulos. ¿Qué hace una piedra imán? Atrae. No puede dejar de atraer metales. ¿Qué hace el pensamiento, según la doctrina hermética? Atrae. No puede dejar de atraer realidades. ¿Qué características tiene el genio que quiso matar a su bienhechor? Bueno, es un esclavo omnipotente y todopoderoso que hay que saber tratar, porque puede ser de lo más peligroso. ¿Qué características tiene el universo según la doctrina hermética? Bueno, es una magia omnipotente y poderosa que hay que saber moldear, porque también puede ser extraordinariamente peligrosa. Bueno, no creas que esta simbología es original de Borges, no, para nada. La encontrás en autores del Nuevo Pensamiento que hacen referencia también a estas historias y otras de Las Mil y Una Noches. Esto yendo al detalle. Pero tomando en cuenta lo que Borges pensaba en general de Las Mil y Una Noche, entendés por qué le resultó un símbolo apropiadísimo del secreto. Fíjate, es una obra de origen misterioso que tiene miles de autores anónimos que no sabían que escribían un libro cuando se juntaban por las noches a contar fábulas, fábulas que las nuevas generaciones repetían, pulían, cambiaban, llevaban de la India a Persia, de Persia a Egipto, fábulas dentro de fábulas, cuentos dentro de cuentos, que a su vez están dentro de otro cuento mayor, un libro que produce un efecto de infinito, ¿no? Tejido como la red de Indra del budismo chino, otro símbolo de interconexión de todo lo que existe, interconexión que siempre admite un eslabón más. Es decir, que la estructura de Las Mil y Una Noches, la interconexión de sus fábulas, es apropiadísimo como símbolo del secreto, que es la única práctica que une y unirá a los seres humanos hasta el fin de los días, ¿no? Según dice la secta del Fénix. La capacidad de cada uno de pensar imaginativamente va creando el mundo que todos compartimos. Ese laberinto urdido por hombres, hecho para que lo descifren los hombres. Pero no solo la estructura de Las Mil y Una Noches sirve como símbolo del secreto, ¿no? Es una obra en la que también se refleja el misticismo sufí, una obra que da lugar a la magia, ¿no? Palabras que abren puertas que son roscas, lámparas que se frotan y aparecen genios, anillos mágicos, sueños que revelan cosas, sueños que tienen un efecto que va más allá del sueño e incluso más allá del soñador, magias de todo tipo, apropiadas para simbolizar un orden causal distinto al de las leyes naturales, que es una de las tesis del nuevo pensamiento, ¿no? Que propone un nuevo orden causal. Acordate de la novela regresiva ramificada de Herbert Quain, historiada al revés, para mostrar que vivimos al revés. Creemos que la materia determina nuestro pensamiento cuando es nuestro pensamiento el que determina la materia, lo cual es una magia mental o espiritual, pero entendida como causalidad o legalidad diferente, de otro orden. De modo que Las Mil y Una Noches tiene todos estos elementos que conectan el sur con la secta del Fénix. Así que podemos asignarle a la alegoría un valor autobiográfico sin
culpa. No es que Borges simplemente habló del secreto, sino que el secreto fue lo que se le reveló en la cama del sanatorio, ¿no? El contenido de su iluminación. ¿Vos te acordás que Dalman tenía una estancia en el sur, que era una tierra prometida, ¿no? Estaba ahí pero no iba, solo la atesoraba como una posesión abstracta. Y te acordás que dijimos que la tierra prometida de Borges era su destino de gran escritor, otra posesión abstracta porque todavía era un perro gregario. Tierras prometidas. ¿Sabés qué escribió Borges en el margen izquierdo del manuscrito de la secta del Fénix con su letrita de insecto? Devarim 26. El Devarim es el último libro de la Torá. Cuenta lo que Moisés dijo al pueblo de Israel cuando por fin llegaron a la tierra prometida, después de 40 años en el desierto. En Devarim 26 particularmente se detalla lo que hay que ofrendar y cómo debe mostrarse gratitud por haber llegado a la tierra prometida. Más claro, échale agua, ¿no? El accidente llevó a Borges hasta la entrada de su tierra prometida, la experiencia del secreto. Todavía no entró. A Dalman el tren también lo deja en una estación anterior. Antes de entrar, Dalman y Borges tienen que participar de un duelo y matar a alguien. Y lo hacen, ¿no? Matan al Borges criollista, pero el criollismo es lo de menos, obviamente. Matan a un escritor con un nivel de conciencia inferior, ¿no? Borges pasó de legua instruido en el secreto. De estar dormido pasó a ser el despierto, el iluminado. Y acá hay un nuevo destino literario porque lo que hay es una nueva identidad. Ahora, si vos me preguntás, ¿cómo puede ser que las 1001 noches, símbolo de lo que se le reveló a Borges en la iluminación, sea también causa del accidente? Chan, chan. Lo pensamos en el video que viene.